En el corazón del antiguo continente africano, Santa Efigenia emerge como una figura central en la rica tapicería cultural y espiritual de Nubia y Etiopía. En esta época, la realeza etíope no solo simbolizaba el poder político, sino también una conexión divina, un linaje que se creía descendiente del rey Salomón y la reina de Saba. Esta nobleza no solo gobernaba, era la guardiana de tradiciones y creencias que sustentaban a su pueblo. La influencia de esta realeza era palpable, pues su linaje daba legitimidad a su poder y moldeaba el destino de muchas almas. A medida que el mundo avanzaba, el cristianismo comenzaba a tomar forma en diversas partes del globo. Tras la ascensión de Jesús, la fe cristiana se esparció rápidamente, cruzando fronteras y desafiando las creencias paganas arraigadas. Este nuevo mensaje de amor y redención resonó en muchos, incluso en las tierras nubias y etíopes, donde las tradiciones paganas aún tenían un fuerte arraigo. Así, el cristianismo comenzó a florecer, a pesar de los retos que enfrentaba, creando un nuevo horizonte espiritual que prometía esperanza y renovación. En medio de este tumulto religioso, la figura de Efigenia cobra vida, cuyo nombre tiene un significado profundo en la tradición cristiana y etíope. En la lengua griega, Efigenia significa nacida de la nobleza y su etimología se relaciona con la pureza y el linaje sagrado. Este significado no solo reflejaba su noble origen, sino también su destino como un pilar de la fe cristiana en su tierra. A medida que el cristianismo comenzaba a establecerse en Nubia y Etiopía, Efigenia se convertiría en un símbolo de resistencia y devoción, iluminando el camino para muchos que buscaban la verdad y la fe. En este contexto, es imposible ignorar el papel del paganismo, que aún dominaba la corte y el reino. Los sacerdotes paganos gozaban de una influencia significativa, sosteniendo prácticas y rituales que habían sido transmitidos a través de generaciones. Sin embargo, el poder del cristianismo empezaba a desafiar este status quo. Con la llegada de misioneros y la propagación de nuevas creencias, las tensiones comenzaron a crecer entre los seguidores de las viejas tradiciones y los que se atrevían a seguir a Cristo. La situación era compleja, pero en medio de las sombras de la antigua religión, la luz del cristianismo comenzaba a brillar. Este era el escenario en el que Santa Efigenia se encontraba, una joven llamada a jugar un papel fundamental en la historia de su pueblo. La historia de Santa Efigenia toma un giro fascinante con la llegada de San Mateo a la capital nubia, Nova, poco después de la ascensión de Cristo. Este apóstol, conocido por su fervor y dedicación, trajo consigo un mensaje transformador que desafiaba las viejas creencias y ofrecía esperanza a aquellos que deseaban una vida nueva. Sin embargo, el camino de San Mateo no fue fácil. Su presencia en la corte fue recibida con hostilidad y desconfianza por parte de los habitantes locales, quienes estaban profundamente arraigados en sus tradiciones paganas. Los sacerdotes paganos, en particular, vieron en él una amenaza a su influencia y comenzaron a conspirar para desacreditarlo. En medio de este ambiente adverso, se destaca la figura de Efigenia. A diferencia de muchos en la corte, ella mostró una apertura genuina hacia las enseñanzas de San Mateo. Su curiosidad espiritual la llevó a buscar respuestas y a abrir su corazón a la verdad que el apóstol traía consigo. Efigenia, una joven noble de gran virtud, comenzó a escuchar las palabras de San Mateo, y su fe comenzó a florecer. Esta aceptación no solo transformó su vida, sino que también sentó las bases para un cambio significativo en toda la corte. La conversión de Efigenia fue un momento crucial. Con su linaje y posición social, su decisión de abrazar el cristianismo envió ondas de choque por todo el reino. A medida que su fe crecía, también lo hacía la oposición que enfrentaba. Los sacerdotes paganos, sintiéndose amenazados por la nueva fe que estaba emergiendo, comenzaron a conspirar contra ella, intentando disuadirla y desacreditar su influencia. Sin embargo, la joven mantuvo su firmeza y dedicación, siendo un faro de esperanza para aquellos que también anhelaban la verdad.
A lo largo de su relación con San Mateo, Efigenia no solo encontró un guía espiritual, sino también un mentor. Él la instruyó en la fe cristiana, fortaleciendo su entendimiento y su deseo de servir a Dios. La influencia de San Mateo fue fundamental en su vida, ayudándola a construir una base sólida en la fe que se convertiría en un pilar en el futuro. Durante este tiempo, se produjo un primer milagro que marcaría la vida de Efigenia y su compromiso con el cristianismo. El primer milagro notable ocurrió cuando un intento de sacrificio pagano fue frustrado de manera sobrenatural. Este episodio es un testimonio vivo de la fe inquebrantable que ella desarrolló tras su conversión y del poder de la intervención divina en momentos de mayor peligro. Los sacerdotes paganos, enfurecidos por la creciente influencia del cristianismo en la corte y viendo en Efigenia una amenaza a su poder, tramaron un plan siniestro para sacrificarla a sus dioses. Creían que al eliminarla, podrían restaurar el control que habían perdido y disuadir a otros de seguir la nueva fe. El día del sacrificio llegó, y Efigenia fue llevada al altar pagano, rodeada de sus captores y aquellos que seguían manteniendo las antiguas creencias. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, Efigenia, con una fe imperturbable, elevó sus oraciones a Dios. En ese instante, cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió el milagro. Un ángel descendió del cielo y la rescató del sacrificio, liberándola de las manos de aquellos que querían su muerte. Este acto milagroso no solo salvó su vida, sino que también sirvió como una clara demostración del poder divino, dejando a todos los presentes en asombro y terror. Este milagro fue un punto de inflexión. La corte, testigo de la intervención sobrenatural, comenzó a cuestionar sus creencias. El pueblo, que hasta ese momento había estado dividido entre el paganismo y las crecientes enseñanzas cristianas, vio en este milagro una señal innegable de la verdad del cristianismo. Fue el inicio de una conversión masiva en todo el reino. Los corazones que antes eran endurecidos por las tradiciones paganas empezaron a abrirse al mensaje de amor y redención que Efigenia y San Mateo defendían. El milagro de Santa Efigenia no solo la salvó de un sacrificio inminente, sino que también fue un catalizador que transformó la vida de toda su corte. La noticia de su liberación llegó rápidamente a los rincones del reino. Los sacerdotes paganos, que habían estado en el poder y controlaban la vida religiosa, comenzaron a sentir una creciente inquietud ante el impacto de este milagro. La fe de Efigenia y su milagrosa salvación despertaron la curiosidad entre el pueblo, y muchos comenzaron a cuestionar los antiguos ritos y sacrificios que habían seguido durante generaciones. Este milagro se convirtió en un símbolo de esperanza y fe, alentando a los ciudadanos a buscar la verdad detrás del mensaje de Cristo. No pasó mucho tiempo antes de que un evento aún más extraordinario se produjera, la resurrección del Hijo del Rey por parte de San Mateo. Este milagro no solo selló la conversión de la familia real, sino que también impactó profundamente a la corte y al pueblo en general. El rey, quien había sido testigo del sufrimiento y la desesperación por la muerte de su hijo, encontró en este acto divino una respuesta a sus plegarias. La transformación de la familia real en un baluarte del cristianismo fue fundamental para la difusión de la nueva fe. No era solo la conversión de Efigenia, era la legitimación de la fe cristiana en el corazón del poder. A medida que la familia real se adentraba en la nueva fe, la relación de Efigenia con sus padres se fortaleció. Su padre, el rey, y su madre comenzaron a ver a su hija no solo como su niña, sino como una líder espiritual. Efigenia asumió un papel activo como misionera dentro del palacio, utilizando su influencia para inspirar a otros a seguir el camino de Cristo. Desde entonces, comenzó a enseñar a su familia y a la corte sobre los principios del cristianismo, sembrando semillas de fe en cada conversación y oración compartida. El impacto de estos milagros y la conversión de la familia real llevaron a una rápida difusión del cristianismo en Nubia. Los nobles y la élite comenzaron a seguir el ejemplo del rey, y muchos de ellos se unieron a la nueva fe,
formando una comunidad de creyentes. La fe cristiana empezó a afianzarse y a florecer, y se sentía una nueva vida en el reino. Con el tiempo, se llevaron a cabo esfuerzos para construir los primeros templos cristianos, lugares donde los fieles podrían congregarse, adorar y aprender sobre la nueva fe que se estaba estableciendo. La vida religiosa del reino experimentó un cambio radical, y Efigenia, junto a San Mateo, se convirtió en una figura central de este movimiento. Este crecimiento del cristianismo no fue solo un cambio de religión, fue un cambio de cultura. Las antiguas prácticas paganas comenzaron a ser reemplazadas por ceremonias cristianas, y la vida de las personas empezó a estar marcada por nuevos valores y enseñanzas. A medida que los templos cristianos se levantaban, las tradiciones de fe comenzaron a ser transmitidas de generación en generación, solidificando aún más el legado de Efigenia y su impacto en la historia de su pueblo. A través de su valentía y su disposición para seguir a Dios, Santa Efigenia se convirtió en un faro de luz, no solo para su familia y su corte, sino para todo un reino en busca de esperanza y redención. Pero los desafíos que se avecinaban también estaban a la espera. Con el crecimiento de la fe, los enemigos del cristianismo comenzarían a mostrar su descontento, lo que llevaría a Santa Efigenia a enfrentarse a pruebas aún más difíciles en su camino. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. La vida de Santa Efigenia no solo estuvo marcada por su valentía ante el paganismo y su inquebrantable fe, sino también por su misión de empoderar a otras jóvenes en su reino. Después de su conversión y de los milagros que cambiaron el rumbo de su vida y la historia de Nubia, Efigenia recibió una revelación divina que le encomendaría una nueva misión: liderar un ejército de vírgenes consagradas al servicio de Dios. Esta revelación no solo le otorgó un nuevo propósito, sino que también resonó en su corazón como un llamado a fortalecer la fe en su comunidad. Decidida a seguir este llamado divino, Efigenia se puso en acción. Comenzó a reunir a un grupo de jóvenes que compartían su pasión y deseo de servir a Dios. La idea de formar una comunidad de vírgenes consagradas, dedicadas a la oración, la enseñanza y el servicio, era algo revolucionario en aquel contexto donde predominaban los ritos paganos. Sin embargo, la fe y el entusiasmo de Efigenia fueron contagiosos, y pronto encontró un grupo comprometido de jóvenes dispuestas a unirse a su causa. Así, no solo se trataba de una comunidad religiosa, sino de un movimiento que buscaba transformar el corazón de su reino. El apoyo de su familia fue fundamental en este proceso. Con la conversión del rey y de la corte, la figura de Efigenia comenzó a ser respetada y admirada. Su padre y su madre, así como otros nobles, vieron en la misión de su hija una forma de fortalecer la unidad del reino y de establecer una nueva tradición espiritual que se alineaba con los principios del cristianismo. Juntos, trabajaron en la construcción de un convento donde estas jóvenes pudieran vivir, aprender y crecer en la fe. Este lugar no solo sería un refugio, sino también un faro de luz en medio de un mundo lleno de oscuridad y superstición. Los principios de la comunidad de vírgenes consagradas que Efigenia fundó estaban enraizados en la pobreza, la obediencia y la castidad. Cada miembro de la comunidad se comprometió a vivir con sencillez, renunciando a las posesiones materiales y dedicándose a la oración y al servicio de los demás. A través de su liderazgo, Efigenia enseñó a estas jóvenes la importancia de la pureza y la devoción, no solo a Dios, sino también a la misión que habían asumido.
Este estilo de vida les otorgó una fortaleza espiritual que las capacitó para enfrentar las adversidades que se avecinaban. A medida que la comunidad creció, la influencia de Efigenia se extendió a lo largo y ancho del reino. Su carisma y dedicación a la causa cristiana inspiraron a muchas otras jóvenes a unirse a ella. Efigenia, no solo como líder espiritual, sino también como amiga y mentora, fue un pilar en la vida de estas jóvenes. Las enseñanzas de Cristo que ella impartía resonaban con la vida cotidiana de las vírgenes consagradas, y juntas comenzaron a realizar actividades de evangelización, llevando el mensaje de amor y esperanza a cada rincón de Nubia. Las enseñanzas de Efigenia y su comunidad tuvieron un impacto significativo en la difusión del cristianismo en la región. El crecimiento de esta comunidad de vírgenes consagradas fue un testimonio del poder de la fe y la dedicación. A través de sus esfuerzos, más y más personas se unieron a la nueva fe, creando un ambiente donde el cristianismo podía prosperar y florecer. La vida de Efigenia se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la acción pueden transformar no solo individuos, sino comunidades enteras. El impacto de la misión de Efigenia se sentía en cada aspecto de la vida en Nubia, y el cristianismo comenzaba a ser una realidad en la vida cotidiana de su pueblo. Pero, como en todas las historias de fe, no todo sería sencillo. La lucha por mantener esta nueva fe, así como el sacrificio que vendría con ella, estaban a la vuelta de la esquina. Los vientos de cambio que soplaban sobre Nubia estaban marcados por la inestabilidad política y el surgimiento de nuevos desafíos. Después de la conversión de la corte al cristianismo y el fortalecimiento del liderazgo de Santa Efigenia, un antiguo rival emergió de las sombras, Ítalo, el príncipe usurpador y tío de Efigenia. Aprovechando la vulnerabilidad que surgió tras la muerte de los padres de Efigenia, Ítalo se apoderó del trono con la esperanza de legitimar su reinado a través del matrimonio. No obstante, Efigenia, ya convertida y consagrada a Dios, se negaba a ser utilizada como un instrumento para sus ambiciones. Determinado a afianzar su control sobre el reino y deshacerse de cualquier oposición, Ítalo hizo una oferta deslumbrante a San Mateo, el apóstol que había guiado a Efigenia en su viaje de fe. Ítalo buscaba convencer al santo de que persuadiera a Efigenia para que aceptara su propuesta de matrimonio. Pero San Mateo, inflexible en sus convicciones y su amor por la verdad, rechazó la oferta de Ítalo con firmeza. Esta negativa no solo intensificó la ira de Ítalo, sino que también selló el destino de San Mateo. El príncipe, furioso por la resistencia tanto de Efigenia como de San Mateo, ordenó la ejecución del apóstol. La noticia de su martirio se extendió rápidamente por el reino, causando una profunda conmoción entre los cristianos. La muerte de San Mateo fue un llamado a la acción para Efigenia y sus seguidores. Con su mentor caído, Efigenia sintió la urgencia de actuar en defensa de su fe y de su comunidad. Se convirtió en un símbolo de resistencia y fortaleza ante la opresión que se cernía sobre ellos. El ataque de Ítalo no se limitó a San Mateo, su ira se volvió contra el convento de Efigenia y su comunidad de vírgenes consagradas. Con la intención de destruir lo que representaban, Ítalo envió sus soldados para incendiar el convento, creyendo que así podría aplastar el movimiento cristiano que había florecido bajo el liderazgo de Efigenia. Sin embargo, lo que comenzó como un asalto a la fe se tornó en un milagro. Las vírgenes, unidas en oración y dedicación, clamaron a Dios por protección. Ante su fervor, las llamas del ataque fueron apagadas de manera sobrenatural, dejando a todos atónitos. Este acto divino de salvación fortaleció la fe de la comunidad y, al mismo tiempo, desató una ola de conversión entre los habitantes del reino, quienes comenzaron a reconocer la verdadera fuerza de la fe cristiana. El conflicto culminó en una serie de eventos dramáticos. La justicia divina se manifestó cuando el palacio de Ítalo fue consumido por un fuego celestial, una señal clara de que su reinado estaba destinado a caer. Con la destrucción de su dominio, Eufronio,
hermano de Efigenia, asumió el trono, restaurando el orden y promoviendo el cristianismo como la fe oficial del reino. La restauración no solo trajo paz a la región, sino que también fortaleció a Efigenia en su misión de difundir el mensaje de amor y esperanza de Cristo. En medio de esta turbulenta época, Efigenia se erguía como un faro de luz, guiando a su gente hacia un futuro donde el amor y la fe prevalecían sobre la oscuridad del pasado. Su experiencia la había forjado como una líder resiliente, capaz de enfrentar adversidades con valentía y determinación. Así, en este nuevo capítulo de su vida, ella continuó su labor evangelizadora, llevando el mensaje de Cristo a cada rincón del reino y cimentando las bases de una comunidad de fe que prosperaría por generaciones. En los últimos años de su vida, Santa Efigenia continuó siendo un faro de luz y un ejemplo de humildad y dedicación para todas las jóvenes que la seguían. Después de los conflictos que sacudieron su reino, ella asumió un papel de liderazgo en el convento que había fundado, guiando a su comunidad con amor y compasión. Efigenia vivió su vida de una manera que reflejaba su profunda fe en Dios y su compromiso con el servicio a los demás, dedicando sus días a la oración y al apoyo espiritual de sus compañeras. A medida que los años pasaban, Efigenia se convirtió en un pilar de fortaleza y sabiduría en la comunidad. Su vida de caridad y humildad resonaba en cada rincón del convento, donde las jóvenes se reunían para aprender sobre la fe cristiana y crecer espiritualmente. La dedicación de Efigenia era contagiosa, inspirando a cada una de ellas a llevar una vida de virtud y a comprometerse con los ideales cristianos. Su amor por Dios y por su prójimo se convertía en la base sobre la cual se construía esta nueva generación de creyentes. A medida que Efigenia se acercaba al final de su vida, recibió una visión de su muerte que la llenó de serenidad. Era un momento de paz y entrega, un testimonio de su fe inquebrantable y su confianza en el plan divino. En sus últimos días, ella preparó su corazón y su alma, dispuesta a regresar a la casa de su padre. Había entregado sus bienes materiales y se había despojado de todo lo que pudiera atar su espíritu a esta vida, eligiendo en su lugar abrazar su destino eterno. Efigenia se preparó para recibir el sacramento que sellaría su vida de fe, rodeada de sus compañeras, quienes la amaban y la admiraban profundamente. La comunidad entera se reunió en oración, agradeciendo a Dios por el don de su vida y su liderazgo. A medida que se acercaba el momento de su partida, Efigenia transmitió sus últimas enseñanzas y bendiciones a las jóvenes que había guiado, instándolas a continuar con su misión y a ser faros de luz en un mundo que aún necesitaba su mensaje de amor y esperanza. La influencia de Santa Efigenia perduró mucho después de su muerte. Su legado de fe y dedicación siguió vivo en la comunidad que había fundado. Las historias de sus milagros, de su valentía y de su amor por Dios se transmitieron de generación en generación. Años más tarde, fue canonizada, siendo proclamada Santa Efigenia, una intercesora especial para quienes buscan una casa propia y protección contra incendios. Su vida se convirtió en un símbolo de fortaleza y esperanza, resonando en los corazones de todos los que conocen su historia. Así, la vida de Santa Efigenia nos recuerda que, a través de la fe y la dedicación al servicio de los demás, cada uno de nosotros puede marcar una diferencia en el mundo. Su ejemplo sigue vivo en la actualidad, inspirando a quienes buscan la luz en tiempos de oscuridad y guiando a las futuras generaciones en su camino espiritual. La historia de Santa Efigenia no solo es un relato de valentía y fe, sino también una poderosa reflexión sobre cómo una persona puede transformar su comunidad a través del amor y el compromiso con Dios. ¿Alguna vez has sentido la llamada de servir a los demás? ¿Conoces a alguien que haya vivido un momento de fe similar al de Santa Efigenia? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre la vida de otros santos. Además, comparte este video con alguien que creas que pueda beneficiarse de este mensaje.
Para explorar más sobre la vida de los santos de la Iglesia Católica, asegúrate de ver uno de los videos que aparecerán en la pantalla. Que Dios te bendiga. Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.